Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Suárez Duque. Estoy en el área de diseño digital de la Universidad Sergio Arboleda, en segundo semestre. Esta materia es lectura y escritura académica número 2 y mi tutor es Harold García. El tema de hoy, de este café, es la literatura contra los estados totalitarios. La literatura es, sin duda, un enemigo mortal de este tipo de estados. ¿Por qué razón? Básicamente por tres ideas. La primera es porque profundiza o ahonda ese deseo de pensar en las personas. Segundo, porque en cierto modo rompe las cadenas intelectuales impuestas por este régimen. Y tercero, porque le da a los habitantes la libertad de expresión, de expresarse. Entonces, vamos a analizar esto. Lo primero que podemos hacer es empezar con analizando o nombrando un ensayo hecho por Carl Friedrich y por Zeta Brzezinski que se llama La dictadura totalitaria y el autoritarismo, en el cual principalmente plantean la idea de que estos estados totalitarios plantean el control de sus habitantes en todos los ámbitos de la vida diaria. Qué comen, cómo se visten, qué leen, qué saben, qué piensan, ¿sí? Y plantean seis bases, seis fundamentos de este tipo de gobierno. No voy a nombrar esos seis fundamentos, pero sí hay uno que me parece supremamente importante en esta charla, y es el de la necesidad de tener un monopolio en las comunicaciones. ¿Por qué razón? Si el líder del Estado totalitario plantea una idea inamovible que se debe seguir, hay que hacer que todos los habitantes sigan esa idea. Por tal razón, no pueden haber ningún tipo de muestras que les hagan pensar lo contrario a las personas. ¿Y qué tipo de muestras están disponibles para hacer eso? Pues los libros, la literatura, el arte de expresar, de expresión, ¿no? Y el tener esa diversidad de opciones con la literatura, eso permite que ese control sea cada vez más difícil y que sea muy complicado mantenerlo. ¿Por qué? Porque los autores se expresan a través de los libros y los mismos lectores obtienen esas ideas y esos nuevos pensamientos de expresión a través de los libros. Algo que puede definir muy bien este terror por la literatura de parte de este tipo de gobiernos ocurrió en el año 1933 durante la Alemania nazi. Adolf Hitler propuso una quema total de libros, en donde se quemaron textos de Sigmund Freud, de Karl Marx, de Heinrich Heinz. ¿Y por qué razón? Simplemente porque iban en contra de la idea nacionalsocialista que promovían los alemanes, porque promovían la decadencia moral, ¿sí? Porque permitían que la gente pensara diferente y se expresara diferente, ¿no? Una estupidez, a mi parecer, pero bueno. Y no solamente eran los soldados los que hacían eso, sino los mismos estudiantes, los mismos universitarios. Y eso fue algo que fue criticado por toda Europa, ¿no? Y lo triste es que el Estado, bueno, lo triste no, pero lo que hay que ver es que el Estado totalitario no solo se tiene que preocupar por los textos, sino por la oralidad. En la China comunista, por ejemplo, hubo un pequeño grupo que no pudieron ser controlados, en los cuales se pasaban toda su herencia y todos sus pensamientos intelectuales y todas sus ideas a través de la voz, de la tradición oral. Y esto permitió a futuro pues, que se desarrollara un tipo de democracia en China, ¿no? Pero si queremos ver un ejemplo mucho más profundo, aunque no real, de este ejercicio, ocurre en un libro que se llama 451, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, en el cual muestra estos sucesos de quema de libros como algo normal en un estado totalitarista, aunque obviamente no lo menciona así. Él plantea la idea a través de uno de sus personajes llamado Betty, que era el capitán de los bomberos. A través de él, él comenta que este tipo de estados lo que pretenden hacer es quitar aquellas cosas que hagan infelices a sus habitantes. Con un ejemplo, hay un libro de tabaco, en contra del tabaco. Una persona que fume, lee esto, se siente mal. Una empresa tabacalera también se va a ver totalmente afectada en sus raíces, va a tener un terremoto económico brutal que incluso la puede hacer quebrar.
Entonces, si las personas van a sufrir, si las personas van a ser infelices por causa de un libro, tenemos que quemarlo. Esa es la idea resumida de qué pasa con la literatura en el totalitarismo. Y si esa es la reacción del totalitarismo frente a la literatura, es porque esta misma es un enemigo mortal de ellos. Con dos conclusiones. La primera, que un Estado totalitarista le aterra que las personas se expresen a través de los libros, que tengan esa libertad de expresión, de mostrar sus ideas. Y segunda, de que las personas se salgan de ese nicho de confort creado por ese ideal totalitarista y a través de los libros obtengan esas vías de escape para pensar diferente y para pensar mejor. Así que, muchísimas gracias por escucharme y cierro con una pregunta. ¿Ustedes creen que la literatura es el único enemigo mortal del totalitarismo?